Mi nieta de 6 años me dijo, «Abuelito, papá siempre le grita a mamá por eso que llaman herencia». Yo le respondí, «No te preocupes, cariño. A veces los esposos discuten, es normal». Al día siguiente pasé por la oficina de mi yerno y dejé un sobre en su escritorio. Le dije, «Y por esto, no le grites más a mi hija». Y me fui. Cuando abrió el sobre, su mundo cambió para siempre. Lo que él no sabía era que yo había estado planeando esto durante meses. Un abuelo siempre protege a su familia. No creerás lo que había en ese sobre. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber dónde nos escuchas en los comentarios. Guadalajara, Jalisco, marzo de 2024. Lucía tenía 6 años cuando me rompió el corazón sin siquiera saber. Era sábado por la tarde, el cielo de Guadalajara pintado de ese azul perfecto que Elena solía fotografiar. Estábamos en mi jardín, ella persiguiendo mariposas entre las bugambalias mientras yo regaba las hortensias que mi esposa había sembrado antes de morir 2 años atrás. Cada flor morada me recordaba sus manos en la tierra, su voz cantando mientras trabajaba. Abuelito Lucía se acercó corriendo, su vestido rosa ondeando detrás como alas de mariposa. Su cabello castaño, suelto y despeinado por el juego, le caía sobre los hombros. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, mi amor. ¿Qué pasa? Dejé la manguera y me sequé las manos en el pantalón. Algo en su tono más serio que sus usuales 6 años me alertó. Se sentó en el banco de piedra junto a las rosas, columpiando las piernas que no tocaban el suelo. Sus sandalias rosadas, las que Andrea le había comprado la semana pasada, brillaban bajo el sol de marzo. ¿Qué es herencia? La palabra cayó entre nosotros como piedra en agua quieta. Dejé la manguera completamente y me senté junto a ella, sintiendo el frío de la piedra a través de mi ropa. ¿Por qué preguntas eso, cariño? Sus ojos grandes y cafés, exactos a los de mi hija Andrea, me miraron con esa honestidad brutal que solo los niños poseen, sin filtros, sin máscaras sociales. Porque papá siempre le grita a mamá por eso. Su voz era pequeña pero clara. Anoche escuché que decía que abuelito es egoísta porque no les da su herencia, y que si tú le dieras el dinero todo estaría mejor. Mamá lloraba y decía que no era tu culpa, que tú has hecho mucho por nosotros. Pero papá gritó más fuerte. El mundo se detuvo. El agua seguía corriendo de la manguera formando un charco creciente en el pasto bermuda, pero yo no podía moverme. Las mariposas seguían danzando, los pájaros seguían cantando, pero mi universo acababa de colapsar. Tu papá le grita a tu mamá seguido. Mantuve mi voz lo más suave posible, aunque por dentro sentía un volcán despertar. Lucía asintió, sus dedos jugando nerviosamente con el dobladillo de su vestido. Casi todas las noches, cuando piensan que estoy dormida, pero yo escucho todo desde mi cuarto. Papá dice palabras feas que no me dejan repetir. Mamá llora bajito. A veces escucho cosas que se rompen. Hizo una pausa, mordiéndose el labio inferior. Y en la mañana, cuando bajo a desayunar, mamá tiene los ojos rojos e hinchados. Pero cuando le pregunto si está bien, ella sonríe y dice que es alergia. Pero abuelito, yo sé que no es alergia. Mi nieta de 6 años me estaba describiendo abuso verbal doméstico con el vocabulario limitado que tenía. Y lo peor, había aprendido a fingir que no pasaba nada igual que su madre. Pero lo que ella no sabía era que acababa de activar algo en mí que llevaba dormido mucho tiempo. Cariño, ven acá. La abracé fuerte. Los esposos a veces discuten. Es normal, pero no deberían hacerte sentir mal a ti. Entonces no es mi culpa. Por supuesto que no. Nunca es tu culpa. Pero si abuelito les diera la herencia, papá dejaría de gritar.
Miré a mi nieta, su inocencia, su lógica de 6 años tratando de resolver problemas de adulto. No te preocupes por eso, mi amor. El abuelo va a arreglar todo. ¿Ok? ¿Promesa? Promesa. Después de que Andrea recogió a Lucía esa tarde, me senté en mi estudio. La casa de 3 pisos en Colinas de San Javier que Elena y yo habíamos construido con 40 años de trabajo. La empresa de importación que había fundado en 1900, los 2 edificios de departamentos que generaban 180,000 pesos mensuales en renta. Mi herencia. Lo que Fernando, mi yerno de 38 años, creía que le pertenecía. Fernando Guzmán, gerente regional de una cadena de bancos. Sueldo de 85,000 pesos mensuales. Apariencia impecable, modales perfectos en público. Pero golpeaba a mi hija con palabras cada noche y lo justificaba diciendo que yo era egoísta por no entregarle mi patrimonio en vida. Abrí mi laptop y marqué a Rodrigo Mendoza, mi abogado durante 20 años. Rodrigo, necesito modificar mi testamento urgente. ¿Qué pasó, Armando? Mi yerno está abusando verbalmente de mi hija, usando mi herencia como excusa. Necesito crear algo que lo detenga sin destruir a Andrea en el proceso. Entiendo. ¿Qué tienes en mente? Le expliqué mi plan durante 30 minutos. Cuando terminé, Rodrigo silbó bajo. Es brillante y completamente legal. ¿Cuándo quieres implementarlo? Mañana. Fue entonces cuando todo cambió de golpe. Fernando trabajaba en Banco del Pacífico, torre ejecutiva en Avenida Américas, oficina en piso 14 con vista a la ciudad, secretaria que filtraba todas sus visitas. Llegué a las 10:30 am sin cita previa. La secretaria, mujer de unos 30 años con expresión profesional, me detuvo inmediatamente. Buenos días. ¿Tiene cita con el señor Guzmán? No. Soy su suegro. Solo vengo a dejarle algo. Lo siento, señor. Pero el señor Guzmán está en junta y específicamente pidió no ser interrumpido. Saqué el sobre Manila de mi portafolio. No necesito interrumpirlo. Solo déjele esto en su escritorio. Puedo preguntar de qué se trata. Es personal. Familiar. Ella dudó. Probablemente violaba protocolo, pero la ventaja de ser un hombre de 68 años con traje y modales educados es que la gente asume que eres inofensivo. Está bien. Lo dejaré en su escritorio. Gracias. Y dígale que su suegro Armando pasó a dejar esto. Que espero que después de leerlo no vuelva a gritarle a mi hija. Su expresión cambió. Curiosidad mezclada con incomodidad. Yo se lo diré. Gracias. Me fui. Simple. Directo. Sin drama. El sobre contenía 3 documentos. Documento 1, testamento modificado donde 60% de mi patrimonio iba a Andrea directamente sin pasar por comunidad de bienes con Fernando. 30% a un fideicomiso para la educación de Lucía y sus futuros hermanos. Fernando recibiría exactamente 0 pesos. Documento 2, contrato de compraventa de la casa donde vivían. La había comprado yo hace 5 años a nombre de Andrea. Fernando siempre creyó que era propiedad compartida. No lo es. El documento dejaba muy claro que podía expulsarlo cuando quisiera. Documento 3. Reporte de investigador privado con grabaciones de audio de los últimos 30 días, cada grito, cada insulto, cada sesión de abuso verbal documentada profesionalmente. Y una carta escrita a mano, con mi mejor caligrafía. Fernando. Mi nieta de 6 años me preguntó qué era herencia porque escucha que grita sobre eso cada noche. Mi hija tiene los ojos rojos cada mañana, pero le dice a Lucía que es alergia.
Pensaste que podrías presionarme para obtener mi dinero. Estabas equivocado. La casa donde vives es de Andrea. El testamento modificado asegura que nunca verás un peso de mi patrimonio. Y tengo grabaciones de cada vez que has abusado verbalmente de mi hija. Esto es lo que va a pasar ahora. Dejas de gritar. Inmediatamente vas a terapia de manejo de ira. Te enviaré los datos del terapeuta. 3. Tratas a mi hija con el respeto que merece. O esto 1. Las grabaciones van a recursos humanos de tu banco. 2. Te expulso de la casa. 3. Andrea solicita divorcio con evidencia de abuso. Tu carrera ejecutiva termina cuando todos sepan qué clase de hombre eres. Tú eliges. Armando Vega. La revelación cayó como una bomba. Había estado documentando todo durante un... Fernando llamó a las 2:47 p.m. Vi su nombre en la pantalla y dejé que sonara 5 veces antes de contestar. Armando, necesitamos hablar. No hay nada que hablar, Fernando. Todo está en la carta. No puedes hacer esto. La casa es patrimonio matrimonial. El testamento puede ser las grabaciones son ilegales. Me reí, sin humor. ¿Quieres apostar tu carrera a eso? Mi abogado revisó todo meticulosamente. La casa fue compra previa al matrimonio, a nombre único de Andrea. El testamento es mi derecho absoluto, y las grabaciones se hicieron en propiedad privada mía con consentimiento del dueño. Su respiración era pesada al otro lado. ¿Qué quieres de mí? Ya lo dije en la carta. Respeto, terapia y silencio. Lucía nunca más debería escuchar gritos en su propia casa. Andrea no sabe nada de esto, ¿verdad? No. Y no tiene que saberlo si tú cumples. Esto es chantaje. Esto es protección. Para mi hija y mi nieta. Si lo ves como chantaje, probablemente deberías elegir la opción 2, divorcio y exposición pública. Silencio largo. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? Tienes hasta esta noche. A las 8 p.m. te enviaré el número del terapeuta. Tu primera sesión es el lunes a las 4 p.m. Si no asistes, las grabaciones van a tu jefe el martes por la mañana. Armandos, Fernando. Mi hija ha llorado suficiente. Mi nieta ha escuchado suficientes gritos. Esto termina hoy. Tú decides cómo. Colgué. A las 8:03 p.m. recibí un mensaje de texto. Iré a terapia. Necesito el contacto del terapeuta. Le envié la información. El doctor Ramírez, psicólogo especializado en manejo de ira y violencia doméstica, le había explicado la situación previamente y estaba dispuesto a ayudar. Cometí un error fatal sin darme cuenta, asumir que el amor automáticamente significaba respeto. 3 semanas después, Lucía estaba otra vez en mi jardín. Esta vez con una sonrisa genuina. Abuelito, ¿sabes qué? Mi amor. Papá ya no grita. Bueno, casi nunca. Y cuando empieza a ponerse enojado se va a caminar. Mamá dice que papá está trabajando en sí mismo. ¿Y tu mamá? ¿Está feliz? Lucía asintió vigorosamente. Sí, ya no tiene ojos rojos. Y ayer se rió mucho cuando papá contó un chiste tonto. Me arrodillé a su nivel. ¿Te acuerdas cuando me preguntaste sobre herencia? Sí, pues esa no es tu preocupación. Tu única preocupación debería ser perseguir mariposas y ser niña. ¿Ok? ¿Ok, abuelito? Ella corrió de vuelta a jugar. Yo me quedé ahí, viendo a mi nieta ser simplemente niña. Andrea llegó 30 minutos después para recogerla. Se veía diferente, más ligera, los hombros menos tensos. Papá, ¿puedo hablar contigo un momento? Claro, hija. Lucía se fue a columpiarse mientras Andrea y yo nos sentamos en la terraza. No sé qué hiciste.
Su voz era suave, pero Fernando cambió. De la noche a la mañana. Fue a terapia. Está tratando. Por primera vez en años, siento que puedo respirar. Solo tuve una conversación con él, hombre a hombre. Ella me miró con esos ojos que conocía desde que nació. ¿Qué le dijiste? Que mi hija merece ser tratada como la reina que es, y que cualquier hombre que no lo entienda no merece estar en su vida. Andrea se limpió una lágrima. Gracias, papá. No tienes que agradecer. Los padres protegen, siempre. En ese momento nadie imaginaba que Fernando realmente estaba cambiando. 6 meses después, Fernando me invitó a comer. Solo nosotros dos. En un restaurante tranquilo en Tlaquepaque. Se veía diferente. Menos tenso. Más presente. Armando, quiero agradecerte. Agradecerme por el ultimátum, por las grabaciones, por hacerme ver qué clase de hombre me estaba convirtiendo. Tomó un sorbo de agua antes de continuar. El doctor Ramírez me ayudó a entender que mi frustración profesional la estaba canalizando hacia Andrea, que la herencia era solo una excusa. La verdad es que me sentía inseguro porque tu éxito me hacía sentir inadecuado. Es una admisión valiente. No fue fácil. Las primeras sesiones de terapia fueron brutales, pero escuchar esas grabaciones, escucharme a mí mismo tratando así a la mujer que amo, me destruyó. Bien, necesitabas destruirte para reconstruirte mejor. Andrea no sabe sobre las grabaciones, ¿verdad? No, y no tiene que saberlo si continúas este camino. Lo haré. Te lo prometo. Fernando, lo que hiciste fue inaceptable, pero el hecho de que estés trabajando en cambiarlo me da esperanza. Alguna vez podrás perdonarme, ya te perdoné, pero mi perdón no importa. Lo que importa es que Andrea y Lucía puedan vivir sin miedo. Tienen mi palabra, nunca más. Un año después Fernando seguía en terapia. Había ascendido a director nacional, no por presionar con mi influencia, sino por su propio mérito. Andrea sonreía genuinamente. Lucía ya no preguntaba sobre herencias o gritos. Y yo, a mis 69 años, había aprendido que a veces proteger a tu familia significa hacer cosas difíciles, cosas que otros podrían llamar manipulación o control. Pero cuando ves a tu nieta perseguir mariposas sin la sombra del miedo en sus ojos, sabes que hiciste exactamente lo correcto. El sobre en el escritorio de Fernando había contenido más que documento. Había contenido una elección, ser mejor o perderlo todo. Eligió ser mejor, y eso, al final, era lo único que importaba. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tu impresión en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda.